a ustedes para que le den importancia a ustedes. Habíamos visto, primera pregunta, que habíamos puesto qué era el sistema estomatognático, y eso lo habíamos visto la primera vez, que no es solamente el sistema, la boca, como un lugar donde ponemos el alimento y lo tragamos. Ahí vamos a hacer de masticación, de habla, de deglución, sentido del gusto, respiración. A eso nosotros le llamamos sistema estomatognático. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué es el sistema estomatognático, tienen que decir exactamente esto, que se cumplen varias funciones, que es importante. ¿Por qué? Porque tenemos la masticación, el habla, la deglución, sentido del gusto, respiración, más que importante como primer elemento del sistema digestivo. Y lo segundo importante que habíamos visto nosotros es esto, que esta cosa que vamos a tener nosotros en el laboratorio y que después vamos a hablar sobre el primer año hablamos cosas básicas, en el segundo hablaremos de cosas más específicas, de oclusión, de articulación, de un montón de cosas importantes. Esto que ustedes tienen en la mesa del laboratorio, en realidad tiene que suplir a esto, que es una pieza dentaria con encía, lo que nosotros en un momento, la clase anterior, medio entrecortada y con todo el problema que tenemos, se había llamado odontón, eso después vamos a ver, modificando algunas cosas para que ustedes les sirva y lo tengan más claro. Entonces, eso que tienen en el laboratorio es para esta persona está viva, esta persona camina, entonces tiene que ser cómodo para esa persona, no tiene que ser un elemento que se lo pone para comer y se lo saca para descansarlo porque no lo puede usar, porque le molesta, porque le duele. ¿Por qué? Porque ese elemento que le molesta, que le duele, que le lastima, puede hacer el día de hacer un cáncer. Y entonces estamos cansados de ver gente con cáncer en la boca y que se mueren porque el cáncer en la boca es realmente destructivo. Hay muchos elementos, si ustedes se ponen a pensar, están una cosa al lado de la otra y eso da un problema en el trabajo porque uno hace algo pero enseguida se contagia con otra parte. Entonces se pone muy complicado eso. Segundo, habíamos visto que ojalá que a alguno de nosotros se nos ocurra hacer dientes como corresponden. Fíjense estos dientes que ustedes van a poner en esa prótesis. En realidad son bolitas, ni siquiera con todo lo que vamos a ver después. Creo que en esta primera parte, la parte dentaria no la vemos, pero en la segunda parte que le va a subir, mañana le voy a subir la segunda parte, que ya es específicamente de parte de anatomía dentaria, no es específica de mundo, porque eso quizás vamos a ver un poco ahora y un poco en segundo, pero esto es lo que nos venden a nosotros, y si esto nosotros lo podemos mirar, y lo miramos de esta forma que está acá, fíjense, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, si esto es un molar inferior o un molar superior, fíjense qué tiene que ver con esto, absolutamente nada. Esto es una cosita que tiene una cavidad y que lo que hace, o lo que hace es patinar una cosa sobre la otra, ni siquiera articula. Por eso les digo, nosotros vamos a trabajar con esto, porque no tenemos otra cosa, pero tenemos que pensar que nosotros podemos hacer cosas mucho más importantes en cuanto a hacer una articulación como corresponde, que el paciente no venga el día de mañana con un dolor articular, que eso es mucho más grave que no poder masticar. Si uno no puede masticar y se le rebusca, pero cuando empieza a doler la articulación, el dolor es terrible, hasta gente que se quiere suicidar por dolor en la mandíbula, no puede dormir, porque la mandíbula se le corre del lugar, se le traba, un desastre. Entonces, tratemos de pensar, tenemos esto, pero tenemos que trabajar con otras cosas mejores, como lo vamos a ver después en segundo año, lo que es montar en un oclusor y lo que es montar en un articulador. Son dos cosas totalmente diferentes y lamentablemente la mayoría de los técnicos en laboratorio, por cuestiones de costo, están trabajando sobre oclusores. ¿Y qué hace el oclusor? Abre la boca, y eso no es lo que hace el ser humano. El ser humano en la articulación tiene 11 movimientos. Fíjense, un oclusor tiene 2 movimientos, abrir y cerrar. Así que ya se pueden imaginar la patología de ATM que se corresponde, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es el sistema estomatognático. La segunda era cómo se llaman los que piden al ser humano, ¿sí? Es decir, decíamos que teníamos 3 planos. Un plano, si esta es la posición que estoy mostrando acá, la posición anatómica, que vamos a ver al individuo en la camilla, con la cabeza erecta, sin inclinación, brazos extendidos. Esto está sobre una camilla, ¿sí? Las palmas de las manos hacia afuera, los dedos gordos hacia afuera, las piernas extendidas ligeramente separadas y los pies. Esto es la posición anatómica. Entonces, en esta posición anatómica nosotros describíamos 3 planos, ¿sí? Cuando ustedes le pregunten, describa o cómo se llaman los planos que dividen el cuerpo humano y describa cada uno de ellos. Ustedes tienen que describir un plano anterior, que es este que está acá. Este es el plano anterior, ¿sí? Que lo toma de frente al paciente.
Entonces, si tomamos un plano anterior, volviendo a la imagen anterior, el plano anterior va a estar acá, este que señala el cursor. Este es el plano anterior. Dividimos al individuo en una parte anterior, el pecho, y una parte posterior, la espalda. Por eso muchas veces decimos, la parte de plano anterior. Entonces, a ustedes le preguntan, describa los planos del cuerpo humano. Un plano que divide al individuo de frente, porque este plano lo vamos a tomar de frente, divide al individuo de frente. Y lo divide en dos. En una parte anterior, que está la frente, entonces le decimos frontal, y una parte posterior, que está la nuca, entonces le decimos dorsal nucal. Entonces, ventral, si el paciente lo vemos así, la parte ventral, pero si nosotros queremos ser más específicos, decimos frontal. Y una parte dorsal, que es la parte de atrás, o nucal, porque si el individuo está dado vuelta, la dorsal va a estar para arriba, y eso no es posible. Entonces, decimos en un plano anterior, frontal, un plano posterior, nucal. Plano que divide al individuo en anterior y posterior, adelante y atrás. Este es el plano frontal. Frontal es como que ustedes se chocan contra un vidrio. Ese es el plano que vamos a dividir en anterior y posterior, plano frontal. Después, el segundo plano, este es un ejemplo que tenemos acá. Esto es una vista frontal. Cuando nosotros pedimos una tomografía, este es el plano frontal. Ven, vemos los ojos, la nariz, ojos que están acá, nariz, la boca, vamos de la parte anterior a la parte posterior, de la parte frontal a la parte nucal. Es un plano frontal. Si seguimos, vamos a tener esto, un plano medio sagital. Quiere decir que dijimos un plano frontal, que es como que nosotros chocamos contra una pared o un vidrio y pasamos en el medio y nos quedamos en el medio. Ese es el plano frontal. Un plano medio sagital, que divide al individuo en dos partes, derecho e izquierdo. Y que ese plano medio sagital también le podemos llamar, como acá está ubicado el hígado, el plano hepatal, y como acá está ubicado el vaso, un plano, es decir, un plano esplenal. Entonces, plano medio sagital, divide al individuo en el medio, derecha e izquierda. Derecha, izquierda, esplenal. Y después, por último, si nosotros miramos la imagen, este es el plano medio sagital. Va de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Vamos a ver si podemos entrar con esta vista, a ver si no nos juega mala pasada la máquina. Entonces, este es el plano medio sagital. Adelante. Si tomamos el otro plano, la frontal, a la parte distal, a la parte nucal, a la parte dorsal. Entonces, este es el plano medio sagital. Y este sería el tercer plano que pasa al individuo por el ombligo, por el medio. Le decimos un corte. ¿Por qué? Porque a nivel nuestro, a nivel de cabeza, a nivel de cuello, a nivel de cavidad bucal, el plano pasa por el axis, entonces le llamamos corte axial. Y entonces ahora te voy a mostrar, este que está aquí, sería el plano medio, el que dice plano horizontal. Asumimos, plano frontal, divide a individuos en frontal y nucal. Plano medio sagital, divide a individuos en derecho e izquierdo. Plano derecho sería el hepatal, plano izquierdo esplenal. Y por último, el plano horizontal, que divide el individuo en dos partes, una parte superior, que se llama cefálica, y una parte de los pies que se llama podálica. Y sería el corte un corte axial. Ahí estamos viendo el individuo de arriba para abajo. Ahí estaríamos viendo en la parte anterior las fosas nasales, en la parte maxilar, en la parte posterior, otros senos que se llaman esfenoidales, que forman todas las cavidades paranasales de sería el macizo craneoencefálico, ¿sí? Bien. Esa es la segunda pregunta. Cuando dicen descríbalo, tienen que describir exactamente lo que... Tercero, ¿qué es la anatomía descriptiva? Y acá se los dice, que describe en forma general y particular los órganos del cuerpo humano, la forma, situación, extensión, relaciones de los órganos. Esto, más que de memoria, tienen que entenderlo. ¿Qué estamos describiendo nosotros? Los órganos, cómo están ubicados, qué relación tienen. Esa es la anatomía descriptiva. Describe cada uno de los órganos. Por supuesto que hay otras anatomías también, como la anatomía quirúrgica. ¿Qué va a describir la anatomía quirúrgica? Todo lo que nos interese al cirujano. ¿Qué va a describir la anatomía topográfica? Todo lo que signifique anatomía por zona. Por eso, pero nosotros vamos a ver que es esta. Va a describir los órganos en particular y en relación con otros órganos para poder hablar de cada uno de ellos. ¿Se está escuchando bien hasta ahora? ¿Me contesta alguien, por favor?
Hola, yo estoy escuchando con un poco de pausas. Ah, sí. ¿Y los demás están escuchando con pausa también? Sí, de vez en cuando se entrecortado. Pero se entiende. Bueno, a ver, vamos a ver si se entiende, a ver si puedo acomodar un poquito. A ver, háblame por favor. Ahí están escuchando bien. Ahí Ahí yo escuchamos escucho bien. bien. Bueno, Sí, yo voy a sí. tratar de hablar más de pausa. Perfecto, perfecto. Entonces, todo esto lo tienen ustedes en los cuadros que he subido yo. Así que lo repasan, lo miran, ven la grabación, lo escuchan y cualquier duda ahora vamos a ver cuándo nos vemos nuevamente, posiblemente si ustedes no tienen inconvenientes el martes que viene, pues yo estoy tranquilo en un lugar que tengo una buena señal, una buena comodidad. Prefiero andar en otras máquinas que por ahí algunos no andan el audio, lo que pasó la otra vez, tengo imagen pero no tengo audio, y hay máquinas que lamentablemente uno no las puede exigirle más de lo que, porque son máquinas prestadas, son máquinas del hospital y bueno, a veces funcionan mal. Entonces, esto es cuando uno le Mañana, profesor, ¿lo pregunta, tenemos con usted? mañana es miércoles, mañana es miércoles. Sí. No, miércoles no. Yo con usted tenía los jueves, pero el jueves es feriado, por eso que vamos a trabajar este martes y posiblemente el otro martes y vamos a ir agregando clases de repaso para que ustedes lo puedan aprovechar. Pero no, mañana no, miércoles no tienen conmigo. Ok, perfecto. Por ahora escúchenme. Yo creo que si a todos les conviene y están todos de acuerdo, vamos a hacer, yo lo voy a hacer con ustedes los días martes. Y si es a las 6 de la tarde, bárbaro. Si quieren un poco más tarde, arrancamos más tarde. Pero ahora, charlenlo entre ustedes y si es cómodo para mí porque estoy en mi casa y tengo mejor señal que en el hospital o en otro lugar. ¿Sí? Entonces, si viene todo bien, yo le voy a informar después al secretario académico que vamos a ir los martes. Pero bueno, piensen ustedes y después me contestan. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es en cuanto a anatomía descriptiva, que es la tercera pregunta que yo les hice y les grabé, ¿sí? Después de esto, ustedes saben que la anatomía descriptiva tiene varios capítulos. Un capítulo de ellos es la osteología. No están pasando ¿Sí? las imágenes. Ajá, pará. Ahí la tenemos. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, los capítulos, ahí la están viendo, anatomía descriptiva, lo que decía recién, que es la misma, estos son los mismos cuadros que tienen ustedes en el contenido. Posiblemente, como yo les digo, que yo siempre estoy agregando cosas, alguna imagen falte, si falta alguna cambio, mañana les levanto. Esa que tienen la primera clase, les levanto esto y ya le agrego la segunda clase, y luego que la que hablamos de eso, vamos agregando las preguntas. Ustedes me avisan y yo voy cambiando eso. Entonces, hablamos de anatomía descriptiva. La anatomía se divide en varios capítulos. Uno de ellos es la osteología. Y esta es la osteología. Es una rama de la anatomía que trata del estudio científico del sistema óseo y de los huesos en los que conforman en particular. Ustedes saben que el total de huesos que tenemos 206 huesos. Entonces, ¿qué es la anatomía descriptiva? Se contestó. ¿Qué estudia la osteología y cuántos huesos tiene el ser humano? Acá lo estamos viendo, 206 huesos. Igualmente, ustedes van a encontrar en algunos lugares que dice 208, 210, ¿por qué? Porque hay huesos que nacen separados y luego de cierto tiempo se unen, se fusionan y pasa a ser un solo hueso. Entonces, por eso que a veces hay distintos autores que dan más o menos hueso. Entonces, por ahora nosotros decimos la osteología, que es la rama de la anatomía, que estudia los huesos y en particular cada uno de ellos, y un total de 206 huesos. A mí me interesa que esto lo sepan, pero no lo sepan de memoria, traten de razonar de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La cuarta pregunta, o la quinta, dice cómo se clasifican cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? En realidad, acá hay una que, esta la agregué ahora, la función, para que lo tengan ustedes como general. Las funciones de los huesos en general son sostén, protección y movilidad. Sostén, ¿por qué? Porque tienen que sostener al ser humano, si no se caería, se caería como algo todo flácido, ¿sí? La protección, ¿por qué? Porque protege elementos importantísimos. Ustedes imagínense, la cabeza protege el cerebro, el tórax protege el corazón,
la misma práctica protege a los pulmones. Y movilidad porque, por supuesto, que toma los puntos fijos de los músculos para poder movilizarnos o hacer el aparato locomotor. Entonces, ¿cuál es la función de los huesos? Principalmente son estos tres. Con estos tres nosotros nos conformamos. Sostén, protección y movilidad. De acuerdo a su forma, fíjense, hay huesos que son... Este es un hueso largo. Esto se llama hueso plano. ¿Por qué? Porque las dimensiones, el ancho, el largo, están en proporción. Es un hueso ancho, que generalmente el ancho es más que el largo y el espesor. Este es un hueso corto. ¿Por qué? Porque las proporciones van a estar parejas, ancho, largo y profundidad y espesor están más o menos en proporciones iguales. Y este es un hueso largo, ¿por qué? Porque la longitud va a estar sobre el espesor y el ancho. Quiere decir que, entonces, cuando uno le pregunte función, ya saben. Principales, sostén, protección y movilidad. Cuando uno hable de la clasificación según su forma, tienen que decir huesos largos, huesos planos, huesos cortos. Huesos largos, le piden un ejemplo de hueso largo. El hueso largo puede ser un fémur, puede ser un húmero. Fémur es el hueso de la pierna, del muslo. El hueso húmero es el hueso del brazo, ¿sí? Este es un hueso plano. Este es un omóplato. Hay un montón de huesos planos más en la cabeza. Y estos huesos, generalmente el ejemplo, hueso largo, fémur, húmero, hueso plano, omóplato o cualquier otro hueso de la cabeza, frontal, parietal, occipital. Y huesos cortos, generalmente son los huesos de las vértebras, son huesos cortos, los huesos del pie son huesos cortos. Entonces, ejemplo, fémur, húmero. Ejemplo de plano, omóplato, hueso del cráneo. Frontal, parietal, occipital. Huesos cortos, huesos del pie, como el calcaño, o los más, diríamos, los típicos son los huesos, son las vértebras, son huesos cortos, son soportan presiones. Estos protegen, los planos protegen. Los largos forman parte del sistema locomotor, piernas, brazos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que esa es la clasificación según su forma, que sería otra de las preguntas. Después, ¿qué función cumplen los huesos? Ya se los dije. Como esto que está acá, esto que viene ahora, es el esqueleto. Entonces el esqueleto, para su estudio, ¿cómo lo dividimos? La parte superior, cabeza, que está acá, cabeza, tronco, que es el tronco es todo el sistema de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, y extremidades. Este tronco está formado por las vértebras y el tórax, ¿sí? Entonces, cabeza, tronco, junto con el tórax, y extremidades, extremidad superior y extremidades inferiores. De esa forma podemos y detallar cuando nosotros queremos hablar alguna parte del esqueleto humano. De esa forma lo describimos correctamente sin ningún tipo de problema, ¿sí? Eso es en cuanto a el esqueleto, ¿sí? Bien. ¿Qué es la artrología? La artrología, por supuesto, es el estudio de las articulaciones, ¿sí? La articulación no son dos se juntan nada más. Entonces, cuando ustedes le preguntan qué es la artrología, es otro capítulo de anatomía y a su vez la artrología es el estudio de las articulaciones. ¿Cómo? Es decir, ¿qué es la artrología? ¿Qué es una articulación? La articulación no son dos huesos nada más. La articulación, conjunto, como dice esto, fíjense acá, dice, es un conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir dos o más huesos. Y acá lo están viendo. Es decir, las partes duras son estos, los huesos. Pero los huesos, si estarían en contacto, uno con otro se desgastarían, quedarían chatos. Entonces, ¿qué tienen que tener? Elementos que los protejan. Elementos que lo unan. Entonces, elementos que lo protejan son los cartílagos, que están acá. Cartílagos que cubren la superficie ósea para que no se desgasten, porque si no, ya digo, se desgastan, se rompen, se comen entre ellos. Luego, acá hay un par de un sistema, un elemento es ni blando ni duro, es un cartílago, esto es un disco que adapta la superficie. Acá vemos esto que, por ejemplo, acá la membrana sinovial serían los ligamentos que unen para que acá se forme esa
permite que los huesos no suenen entre sí, que puedan deslizarse correctamente, el cartílago este que nosotros llamamos disco, no le llamamos cartílago, la cápsula que sea ligamento, y después músculos que lo rodean y demás. Todo eso forman una articulación. Cosas, elementos duros y elementos, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se divide? ¿Qué es la artrología? ¿Qué es una articulación? Clasificación de las articulaciones según su movimiento. Acá te dice, en este cuadro dice su estructura, pero es en realidad según su movimiento. Entonces, tenemos tres. Las que más movimientos tienen son estas que están acá. Diartrosis. Clasificación de las articulaciones según su movimiento. Diartrosis. ¿Qué movimientos tiene? Acá lo ven. Extensión, flexión. Cuando nosotros extendemos el brazo, lo flexionamos. Abducción y aducción. Abducción es cuando separamos el brazo de la parte media sagital. Y acá nosotros cuando hablamos, estamos aplicando de planimetría. Quiere decir que el plano medio sagital me pasa a mí por la mitad, me divide en derecho e izquierdo. Cuando alejamos el brazo del plano medio sagital, eso es una abducción. Lo separamos. Y aducción cuando lo unimos. AB para afuera, aducción se junta. AB para afuera, aducción se junta. Es esto que vemos acá, y extensión y flexión. Extensión, flexión. Quiere decir que los movimientos, diríamos, no los movimientos, son los movimientos más, diríamos, más importantes, porque tenemos todos los movimientos, pero en la diartrosis están los movimientos más importantes. Extensión, flexión, aducción y circunducción, rotación. Estos son los movimientos de las diartrosis. ¿Qué significa? Volvemos para acá, dijimos, de acuerdo a sus movimientos, diartrosis. La que le sigue para arriba es la anfiartrosis. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la diartrosis. Yo lo había, acá en la pregunta significa que es por el movimiento de una diartrosis y de un ejemplo. Este es un ejemplo. La articulación coxofemoral, del coxis con el fémur, de acá abajo, la de la pierna, es una diartrosis. O húmero escapular, la que hace el húmero acá arriba con la escápula u omóplato. Entonces, dos ejemplos, coxofemoral, húmero escapular. Son los dos ejemplos de diartrosis más típicos, ¿sí? ¿Verdad? Bien, salimos de la diartrosis, entonces, clasificación, diartrosis. Segunda clasificación, anfiartrosis. Dijimos, los movimientos son los mismos, pero más limitados, porque una columna vertebral, hacemos una extensión, cuando tiramos para atrás, estamos extensionando, flexionamos hacia adelante, hacemos una abducción y una aducción y hacemos una rotación, pero limitada. Esa es una anfiartrosis. Entonces, lo más típico de una anfiartrosis, tenemos que dar un ejemplo, los cuerpos vertebrales entre sí. Cuerpo de abajo, cuerpo de arriba. Cuerpo de abajo, cuerpo de arriba. Entonces, ese es el ejemplo más típico de anfiartrosis. Todos los movimientos, pero limitados, ¿sí? Y por último, dijimos que había otra clasificación que se llama sinartrosis. Sinartrosis es que no tiene. Entonces, dentro de esas articulaciones que no tienen movimiento, están todas las articulaciones de la cabeza. Fíjense, este es el frontal, este es el parietal, articulación frontal con parietal. Esta sutura es una sinartrosis. Articulación de parietal con parietal, esta sutura es una sinartrosis. Todos los huesos de la cabeza tienen un tipo de articulación que hace que no se puedan mover. Entonces son llamados sinartrosis, ¿sí? Hay una subclasificación, pero a nosotros nos va a importar que sincondrosis en este momento no nos importa, pero esto es una sinartrosis. Huesos que no se sueldan y no tienen movimiento. Por eso les decía hoy que cuando algunos autores ponen más de 206 huesos, están hablando de huesos que nacen separados. Esto es un ejemplo. Huesos que nacen separados. El occipital, el frontal también nace separado. Quiere decir que si en realidad cuando nace son dos. Los parietales son dos y se unen en la parte media. El occipital es uno, queda en uno, pero muchos de estos huesos se dividen y pasan a ser uno. Ejemplo, frontal. Bien. Eso es clasificación de las articulaciones, de artrosis, ya se los dije. ¿Qué es? Ahora viene una articulación que es muy importante para nosotros, que es la AT. La articulación,
cuando nosotros hablamos y abrimos la boca, estamos pendientes de una articulación que es la articulación, como dice acá, ATM, articulación temporo, ¿por qué? Porque acá este hueso que está acá arriba, que es del cráneo, por ejemplo, si lo tenemos acá, es este hueso que está acá, todo medio redondito en semiluna, se llama hueso temporal y se hace articular con el hueso de la mandíbula. Entonces, la articulación se llama articulación temporomandibular. Articulación temporo, este es el temporal, mandibular porque es la mandíbula que está por debajo. Que en realidad nosotros tendríamos que empezar a llamarla, y más con la importancia que tenemos nosotros en nuestro trabajo, como articulación temporo-mandíbulo, y acá tendríamos que agregarle una D, que ya creo que muy próximo vamos a empezar a agregar, que es articulación temporo-mandíbulo-dentaria. ¿Por qué? Porque hay mucha patología que corresponde a la ATM, que es por el funcionamiento de las prótesis o los sistemas de oclusión de dientes naturales y permanentes de la gente. Entonces, el correcto sería, el nombre correcto sería articulación temporo-mandíbulo-dentaria, porque todo dependen de todo. Los dientes están mal, la articulación funciona mal. La articulación funciona mal, los dientes funcionan mal. Entonces, eso sería la mediación correcta. Quiere decir, articulación temporo-mandíbulo-dentaria. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la ATM y qué tipo de articulación? Y todo esto anótelo porque es importante. La articulación temporo-mandíbulo-dentaria es una articulación que se considera dentro de las diartrosis, y las diartrosis tiene un nombre especial, que son, cuando ustedes le pregunten qué tipo de articulación es la ATM, primero, ¿qué significa? Articulación temporo-mandíbulo-dentaria. Depende de que es una articulación, que los huesos que están en relación es el temporal y la mandíbula, y dentaria porque corresponde a lo que decía el funcionamiento dentario. En cuanto a tipo de articulación, es una diartrosis, acuérdense cuando hablamos de articulación acá, que el que tenía todos los movimientos, es una diartrosis, y además se le agrega diartrosis de 2 condilia. Segundito. Diartrosis, entonces bicondilia, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la ATM. Y a mí, lo que me olvidé de hablar es que en cuanto a la articulación, estas articulaciones que estábamos hablando, es las 3 articulaciones más que tenemos que agregar en el pubis de la mujer, que es una diartroanfiartrosis. Es una diartrosis con características especiales para el momento del nacimiento. Se abre, se hace más elástica. Entonces, esa sería la 4ª clasificación que hay que agregar acá como diartroanfiartrosis. ¿Sí? Disculpan. A ver. Bueno, habíamos agregado a esas articulaciones la diartroanfiartrosis, que es la del pubis de la mujer, precisamente para el momento del parto. Se hace un movimiento un poquito más, un momento más grande, como para clasificar tipo de articulaciones, hemos dicho diartrosis, sinartrosis, anfiartrosis, y la 4ª, el pubis de la mujer, como diartroanfiartrosis. Son las articulaciones en su clasificación. Habíamos terminado de hablar de la TM, con las consideraciones que nosotros habíamos dicho, y ahora otro capítulo sería la miología. Y la miología, fíjense, que es la rama, según lo que dice acá, nos ayuda a comprender la formación de los músculos, su filosofía, su fisiología, su función. Los músculos nos ayudan, por supuesto, en movimiento, protección y estabilidad del organismo, si eso es conocido. ¿Cuántos músculos? Otra pregunta, ¿qué cantidad de músculos tenemos nosotros? Aproximadamente 600 músculos. Por supuesto que depende del autor, llegan hasta 500 inclusive, porque toman como músculo algunos que son no tan importantes, pero bueno, en total y en general 650 músculos. Tenemos qué tipo de músculos por su función,
ustedes cuando le pregunten qué tipo de músculo tenemos por su función, tenemos el músculo estriado, que son los músculos generalmente del movimiento del brazo, de la pierna, que nos permiten movilizarlo, los músculos de liso, que son los encargados de los movimientos, es decir, los músculos que forman el estómago y diferentes vísceras, no son voluntarios. El músculo estriado sí es voluntario, lo manejamos nosotros. Y hay otro músculo estriado que realmente es especial, que es el músculo cardíaco. Son los tres tipos de músculos que nosotros podemos, cuando uno pregunta, que nosotros necesitamos que ustedes lo sepan. Es decir, el músculo estriado, que es el músculo voluntario, el músculo liso, que es involuntario y que forma parte de los diferentes sistemas, y el músculo mixto cardíaco, que también es un músculo especial estriado, ¿sí? Según su tamaño, lo mismo que son los huesos largos, es decir, los músculos largos, cortos, orbiculares, como después vamos a ver nosotros en la parte de músculos del cráneo y de la cara, los músculos orbiculares, como orbicular de los párpados, orbicular de los labios, es decir, son los más importantes, y ancho, que serían los músculos dorsales, los músculos pectorales. Eso es en cuanto a su forma y tamaño, ¿sí? Eso es en cuanto a la miología. Lo que deben saber hasta ahí son eso: cantidad, función y tipo de músculo según su tamaño. En cuanto a qué es la angiología, ustedes saben que la angiología es el estudio del aparato circulatorio. Y acá teníamos dos, habíamos visto un poquito anteriormente el aparato circulatorio del sanguíneo, con una bomba aspirante importante que es el corazón, después grandes vasos y pequeños vasos, sería lo más importante, y un sistema linfático que también tenía grandes vasos, y teníamos unos elementos anexos que ahora vamos a decir. Entonces, dentro de lo que es el sistema circulatorio, teníamos un elemento importante que es el corazón, que nosotros preguntamos dónde se encuentra, y fíjense que el corazón está aquí, está entre los pulmones, se encuentra en el tórax. Ese lugar importante se llama mediastino anterior, ¿sí? Mediastino anterior entre los dos pulmones. Eso sería, y está ligeramente inclinado hacia la izquierda. El tamaño del corazón generalmente va... Profesor, una consulta. Sí, dígame, sí. Perdón que lo interrumpa. Me quedé en la clasificación y después en la siguiente pregunta había que describir un poco la diartrosis, anfiartrosis y la artrosis, ¿no? Sí, lo perfecto. que estamos hablando ahora de músculo y todo eso, ¿en qué pregunta? ¿O es la siguiente pregunta que no dio todavía? No, claro. La anterior que vos me decís es diartrosis, es decir, es el estudio de las articulaciones, la artrología. Hay unos ruidos ahí. La artrología Sí, es lo que vos me decís. Acá yo te paso nuevamente, mirá. La artrología es esto. ¿Qué es la artrología? Perfecto. Cuando uno le pregunta qué es la artrología, este es el estudio de las articulaciones. Y cuando uno pregunta qué es una articulación, es el conjunto de formaciones blandas y duras. Ya habíamos explicado, duras eran los huesos, blando eran los cartílagos, sí, los ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. La clasificación es esta, que está acá. Sin artrosis, sin movimiento, anfiartrosis. Perfecto, listo. Entonces, luego venía la función y los movimientos, ¿sí? De lo que serían las articulaciones. Y después caíamos en ATM, que es un tipo de articulación especial, que es una articulación bicondilia, diartrosis bicondilia, y caíamos en la parte de miología. ¿Qué es la miología? Entonces, en el momento de esa pregunta, ¿qué es la miología? Es esto que están viendo ustedes acá, que tienen que saber, que es el estudio de los músculos y las funciones que cumple. Protección, estabilidad, son los principales elementos. Pero por eso, esa pregunta todavía no las dictó usted. Entonces son las que quedé yo, les di una cantidad. Perfecto. Claro, entonces, usted dio hasta la 14 que pedía que era ATM. Perfecto. Entonces, la que viene ahora sería, ¿qué es la miología? ¿Sí? Anoten entonces qué es la miología. Es decir, lean esto, que es la rama de la anatomía, lo que dice acá, y cuántos músculos forman el cuerpo humano, que son 650, sería esta segunda diapositiva, ¿sí? Esto, en lo que yo le subí, en lo que es el contenido, ¿está esto o esto no lo tienen esto? Tienen otros cuadros, creo, ¿verdad? No lo tenemos. Tenemos hasta... ATM. Sí, me parece que sí. Bueno, no importa. Yo mañana
Con la segunda parte saco esta primera parte que tienen ustedes y le agrego esto y le paso la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Así seguimos todo lo mismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la miología? Y acá lo están viendo. ¿Cuántos músculos? Acá lo están viendo. ¿Está? Después, la otra pregunta es según su función, clasificación, según su función y tamaño. Según su función, acá lo ven. Músculo estriado, que son los músculos voluntarios, que son los músculos que nosotros podemos ordenar que se muevan. Los músculos involuntarios, que son los músculos lisos, y el tercer tipo de músculo, que es el estriado cardíaco. Se llama mixto o cardíaco. Es involuntario, pero es un músculo estriado. ¿Por qué? Porque hace fuerza, tiene contracciones, y la histología es diferente al liso. Eso es según su función. Y según su tamaño, acá lo ven, largos, cortos, orbiculares y anchos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Anotaron esas preguntas? Otra pregunta, ¿qué es la... Perfecto. ¿Qué es la angiología? Otra pregunta, ¿qué es la angiología? Y acá lo ven. Rama de anatomía que estudia la conformación del aparato circulatorio. Cuando hablamos de aparato circulatorio, hablamos de dos aparatos, circulatorios y linfáticos. Circulatorio sanguíneo y linfático, son dos de una misma cosa, ¿sí? En realidad, acá habría un error, pero no está mal, es decir, se lo aclaro porque sería lo que corresponde. El aparato circulatorio no es un aparato, es un sistema. Yo no sé si les había aclarado a ustedes la diferencia que hay entre sistema y aparato. Si nosotros nos cortamos un dedo, va a salir sangre. Si nos cortamos una pierna, va a salir sangre. Si nos cortamos una oreja, va a salir sangre. En todo lugar que aparezca esto, eso es un sistema. Mientras tanto, lo demás, por ejemplo, aparato respiratorio, es un aparato, cubre cierta región, pero no todo el organismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, la angiología, esto lo podemos modificar, estudia el sistema circulatorio, ¿sí? Y el sistema circulatorio lo podemos definir en dos. Un sistema circulatorio de sangre y un sistema circulatorio de linfa. Son dos elementos muy parecidos, pero que tienen distintas funciones. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? ¿Lo repetimos? ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Sí, profe, quedó claro. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Entonces, acuérdense, la angiología estudia el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene varios componentes importantes. Hay un sistema circulatorio sanguíneo, un sistema circulatorio linfático. Uno de los principales, fíjense acá, si ustedes leen este cuadro, dice aparato circulatorio, órgano central, corazón. Y entonces el corazón sería el elemento importante que a mí me va a interesar y que yo voy a decir dos, tres cosas del corazón. ¿Dónde se encuentra? Dentro del tórax. ¿Se acuerdan? Dentro del tórax, junto con los pulmones, junto con los grandes vasos. Específicamente mediastino anterior. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen los bronquios. Los bronquios dividen en dos al tórax. Una parte posterior, que se llama mediastino posterior, y una parte anterior que se llama mediastino anterior. Y se encuentra ligeramente la punta que tenemos nosotros se encuentra hacia la izquierda, es decir, está en el medio apuntando hacia la izquierda. Y el tamaño de este corazón generalmente es el puño de cada persona. Uno puede calcular el corazón de cada uno con el puño de cada uno de los individuos. Puño grande, corazón más grande, puño... Eso es más o menos la medida. Y fíjense que básicamente tiene 4 cavidades el corazón. 2 que están acá arriba, 1 y 2 que están inferiores. Las superiores se llaman aurículas, las inferiores se llaman ventrículos. Este es el corazón con sus grandes vasos. Abrimos el corazón y tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es el corazón. Esa sería la parte principal del sistema circulatorio, el que hace que la sangre circule, el que hace que podamos
hacer circular esa sangre y que no se pare, que no se detenga, porque si se detiene estamos muertos, ¿sí? Entonces, tenemos, eso sería el corazón, cuántas cavidades tiene, dónde se encuentra ubicado, ya se los dije, y esto es lo que significaría la circulación, que uno dice, bueno, el corazón ya está acá, grandes vasos, acá tenemos grandes vasos y pequeños vasos, ¿sí? Pero todo este aparato circulatorio forman dos sistemas, un sistema circulatorio menor, que sale del corazón y va a los pulmones, se oxigena, vuelve, y un sistema circulatorio mayor, que es este que está acá, sale del corazón, va al organismo, vuelve del organismo al corazón. Quiere decir que esta es la circulación mayor, esto conocemos como circulación mayor, y esto conocemos como circulación menor. Circulación menor, cuando uno les pregunta, bueno, ¿cuál es la circulación menor? Corazón, pulmón, corazón. ¿Cuál es la circulación mayor? Corazón, al cuerpo en general y vuelve al corazón. Esa es la circulación mayor. Y cuando uno habla de grandes y pequeños vasos, hablamos de esto, de las venas, de las arterias, de los capilares. Esto ustedes tienen que saber simplemente que las venas cumplen una función, la arteria lo mismo. Generalmente por las arterias viene la sangre oxigenada, por las venas viene la sangre carboxigenada, y que son diferentes estructuras. Una es más blanda, ¿por qué? Porque no tiene tanta sustancia elástica, y una es tiene más sustancia elástica, entonces uno si la aprieta vuelve a su tamaño normal, esta queda colapsada, se aplasta. Y los capilares son importantes porque ahí es donde se realiza el intercambio del oxígeno con el carboxígeno. Quiere decir que esto va a la célula y le cambia oxígeno por sustancias que no tienen oxígeno, que están carboxigenadas. Acá se realiza el intercambio de oxígeno por lo que tiene la célula con carboxígeno, ¿sí? Bien. Y acá, en esta otra imagen, estaría el sistema, esto que yo le digo, viene por la parte de la arteria y cambia el oxígeno en los capilares, esos que veíamos anterior, con la vena que se lleva toda la impureza hacia el corazón para luego ser oxigenada nuevamente, ¿sí? Bien. Eso es el sistema circulatorio mayor y menor. Habíamos visto también sistema linfático. Sistema linfático dijimos que estudiaba la angiología. ¿Y qué elementos tiene? Como decíamos la anterior, un líquido circulante, pero el líquido circulante anterior iba a ser la sangre, el líquido circulante va a ser la linfa, un sistema canalicular, lo mismo que el sistema circulatorio, grandes vasos, pequeños vasos, pero que llevan otro elemento, no llevan sangre, llevan linfa. Y la linfa sería todo lo que serían los altos pesos, las moléculas de alto peso molecular viajarían por esta vía. Todos los lípidos y los elementos grasos viajarían por este sistema. Y van a otro lugar también a ser desechados y a ser oxigenados y demás. Principalmente vienen del sistema digestivo. Trae todo las grasas que vienen del sistema digestivo. Y esos serían los pequeños y grandes vasos. Y los grandes vasos, acá yo se los señalé, que es la gran vena linfática, que si esto lo pueden ver, a ver, vamos a ver si logramos verlo acá. ¿Están viendo esta imagen ustedes? Sí. Bien. Bueno, sí, profe. Fíjense. Sí, profesor. Perfecto. Fíjense que hay uno que se llama conducto torácico, viene resumiendo, eso es un gran conducto. Entonces, cuando ustedes le hablan de linfa, tienen que decir un sistema canalicular, grandes y pequeños vasos. Los pequeños vasos es como todo, andan por todos lados, intercalados con los sanguíneos. Pero los grandes vasos son, a ver si sale acá o no, si no vuelvo a la imagen anterior. Ah, no salió, bueno, no importa. Voy a volver un segundito acá por lo siguiente. Fíjense que toda la linfa, es decir, acá le preguntan, toda la linfa, ¿cómo es la pregunta? Sistema linfático, líquido circulante, sistema canalicular, estructura y los grandes colectores. Grandes colectores fíjense, conducto torácico, este es el conducto torácico. Fíjense que resumen la linfa de la cabeza del lado izquierdo, cuello del lado izquierdo, miembro superior del lado izquierdo, tórax del lado izquierdo y todo lo que es abdomen y miembros inferiores. Entonces, la linfa de los miembros inferiores, la linfa de todo el abdomen, la linfa de todo el hemitórax, la linfa de todo el miembro superior del lado izquierdo
más la cabeza, más el cuello, viene a resumirse en este conducto, se llaman conducto torácico. Acá lo tienen, conducto torácico, cabeza, cuello, miembro superior, tórax lado izquierdo, abdomen y miembro inferior. Todo eso va a este confluente que es el conducto torácico. Y de allí, fíjense que desemboca en esto que se llama confluente yúgulo subclavio izquierdo. ¿Eso qué significa? Que desembocan en un lugar donde va la yugular que viene de acá, esto se llama yugular, y esto es la parte de la subclavia, lo que va al miembro. Entonces, desemboca en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y comienza acá el conducto torácico, en esta, ven que hay como como si fuese un tanquecito, como una cisterna, como el tanque de agua que tenemos en la casa, se llama cisterna de Beckett. Ahí estaría el confluente, toda la parte abdominal, de toda la parte del miembro inferior, y luego avanzaría e iría resumiendo la circulación al confluente yúgulo subclavio izquierdo. A su vez, por el lado derecho, viene también de la cabeza, del cuello, del miembro superior y del tórax, parte superior, a esto que sería la gran vena linfática. Fíjense, cabeza, cuello, miembro superior del lado derecho y tórax del mismo lado. Esto va a esto, que en realidad es muy pequeña, tiene pocos milímetros, pero se llama gran vena linfática. Lo que sí desemboca en el confluente yúgulo subclavio del lado derecho, no en el izquierdo, derecho. Esto es la gran vena linfática, que en realidad no es gran vena linfática, es pequeña, pero bueno, esa denominación es por el ancho que tiene y la importancia que tiene. Eso es en cuanto a linfáticos. Y si nosotros agregamos los anexos de los grandes del sistema linfático son los ganglios. Los ganglios son elementos de estación que hace esa linfa y sirven muchas veces como lugares de defensa. Fíjense que muchas veces cuando tenemos una infección vamos a tener inflamado los ganglios que resumen a esa zona, se inflaman, entonces están detectando infección. A veces son buenos, a veces no son tan buenos porque pasan a ser nido de sustancias o de células cancerosas. Fíjense que cuando uno hace una cirugía por un cáncer, más por ejemplo en el cáncer de mama en las mujeres, hace un vaciamiento ganglionar. ¿Por qué? Porque en esos lugares que sirven de defensa y de producción de los linfocitos, de las células de defensa, a veces sirven como reservorio de esas sustancias cancerígenas. Entonces, cuando hacen una recesión de, por ejemplo, una mujer de una mama, normalmente aparece el vaciamiento ganglionar. Se sacan los sistemas ganglionares por peligro a que haya quedado células cancerosas en esa zona, ¿sí? Así que bueno, eso es un elemento que en realidad en un principio sirve de defensa, tienen una capacidad de reservar ganglios para cuando uno tiene una infección, por eso que se inflaman, porque reciben allí la noxa y pelean dentro de esos ganglios, entonces se inflaman cuando uno tiene una infección. Pero a veces, lamentablemente, hay que sacarlo porque son sustancias de reservorio para células cancerígenas. Y fíjense esto, lo que hablamos hoy, de la importancia que tiene el trabajo que hacemos nosotros, que hacen ustedes en el laboratorio, para que esas prótesis no lastimen, porque todo esto que ven acá, hay un porcentaje muy alto de ganglios que están ubicados en la cabeza y en el cuello. Quiere decir que todo esto, cuando uno hace cirugía en la zona, estamos muy expuestos a tocar un ganglio y eso no es bueno. Entonces, en lo posible hay que cuidar. Todo esto hay que cuidarlo porque los elementos están unidos uno con otro y a veces es muy difícil la cirugía porque se van contagiando una zona a la otra sin ningún inconveniente y es muy peligroso eso. Entonces, otro anexo más, dentro de lo que eran los ganglios está el timo. El timo son los que ustedes no encuentran o han leído a veces como ganglios, células blancas, glóbulos blancos del tipo T, porque son el timo, son células T dependientes del timo. Y otro anexo más que tenemos acá atrás, que nos tocamos por detrás en la parte de la cintura, al lado de los riñones, es esto, el vaso, que serían los linfocitos B. Entonces, fíjense que tanto este como el anterior, el timo y el vaso, son los productores de linfocitos B y linfocitos T, que son tan importantes para la defensa del organismo, ¿sí? Eso en cuanto a linfático. Quiere decir que sistema linfático, líquido circulante, sistemas de recolección, que era el conducto torácico y la gran vena linfática, y las estructuras anexas que las nombramos, ganglio, vaso y timo. Por último, tenemos esto que es la neurología. Entonces la pregunta es,
¿Qué es la neurología? Es el estudio del sistema nervioso, Acá no se aclara si es central o periférico. Sistema nervioso es suficiente. Y habíamos visto este cuadro que sí se les pide, el mapa conceptual. El mapa conceptual tienen que saber hacerlo ustedes. ¿Por qué? Porque es el resumen del sistema nervioso. Entonces, sistema nervioso, que está acá, un sistema nervioso central, sería el que está ubicado dentro del cráneo y de la médula espinal. Entonces, sistema nervioso central, con un encéfalo, ahora lo vamos a mostrar, un encéfalo con cerebro, cerebelo, y esto que habíamos modificado, y vuélvanlo a modificar ustedes, que no se llama bulbo raquídeo, porque sería una parte simplemente, se llama tronco encefálico. Entonces, mapa conceptual, sistema nervioso central, a ver si podemos... ¿Están viendo ahí la imagen? ¿Se ve esa imagen? Sí, profe. Perfecto. Sistema nervioso central con un sistema nervioso central, encéfalo, cerebro, ahí ustedes lo tienen que modificar, cerebelo y tronco encefálico. Y abajo, en naranja, médula espinal. Todo eso sería el sistema nervioso central. Entonces, encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Ahora vamos a ver en otra imagen. El sistema nervioso periférico, que serían los nervios motor y sensitivo, serían los nervios que salen de la columna vertebral. Toda esa imagen que tenemos nosotros que sale de la médula espinal se llama los nervios periféricos, un nervio motor y un nervio sensitivo, y a eso nosotros lo conocemos como nervios mixtos. Y después el sistema nervioso autónomo, que sería simpático y parasimpático. Son sistemas que no dependen de la voluntad y que dan automatismo a las vísceras, principalmente, si uno lo quiere tener como ejemplo, el corazón. El simpático acelera y el parasimpático lo frena. Quiere decir que cuando uno necesita que el corazón funcione más rápido por X motivo, porque hay más adrenalina, porque nos tocó algo que nos asustó, el simpático acelera y el parasimpático lo frena. Eso son la función de ese sistema autónomo. Entonces, esto cuando uno le pide en la pregunta, neurología, estudio del sistema nervioso, mapa conceptual, sistema nervioso central, es decir, abren la llave, ponen encéfalo. El encéfalo, ¿qué sería? Lo que van a ver ahora. A ver. Ahí están viendo esta imagen. Se quedó en la misma. Ajá, bueno, entonces vamos a bajar acá. Una lástima, pero bueno, vamos a verla Ahora acá. sí. Ahí la están viendo. Perfecto. Entonces, decíamos, sistema nervioso central. Habíamos dicho cerebro y médula. Cerebro, acá lo tenemos. Cerebro, cerebelo, todo esto. Cerebelo, tronco encefálico, que está acá, fíjense que va de acá hasta acá, y el tronco encefálico lo dividíamos en tres: pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo. A ver si logramos ver, a ver, un segundito. ¿Ahí ven la imagen? ¿Se ve la misma de antes? No, igual. Igual se ve. Sí, sí. Perfecto, entonces nos quedamos acá. Sí. Entonces, sistema nervioso central, cerebro, es decir, lo que sería encéfalo y médula espinal. Encéfalo, todo esto es el encéfalo, y médula acá abajo ven la médula espinal, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es tronco, es decir, encéfalo, decimos cerebro, cerebelo, acá atrás, y lo que decía como bulbo raquídeo, decimos tronco encefálico, con tres partes. La parte superior, pedúnculos, como dice acá, pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo raquídeo acá abajo. Y por último, del central, la segunda parte que abría la llave, la médula espinal. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que podemos nosotros, después les pondré otra imagen de sistema nervioso periférico, los nervios raquídeos, que eran los que estaban todos alrededor. Cuando uno, en esta imagen, por ejemplo, acá estaría más graficando esto. Está la médula espinal, fíjense, está la médula espinal,
todo esto que sale acá, todo esto que sale acá, todo esto que sale acá, son los nervios, diríamos, los nervios periféricos, que son mixtos. ¿Por qué? Porque uno lleva la motilidad y otro trae la sensibilidad. Cuando uno se quema, automáticamente se quemó y nosotros le informó al cerebro que se está quemando y la rama motora nos indicó que saquemos el dedo para no quemarnos más. Eso, por supuesto, que tiene toda una acción independiente al cerebro, porque uno cuando se quema no tiene el dedo en la llama y dice, uy, me estoy quemando, tengo que sacar el dedo, ¿cómo? Me duele. No, automáticamente saca el dedo. Eso se llama arco reflejo. Una vez que después nosotros sacamos el dedo y nos dejamos de quemar, ahí nos vamos a dar cuenta cuánto nos quemamos. Por eso que llega al cerebro, pero hace una conexión anterior para que no nos sigamos quemando, si no sería agresivo para nosotros mismos. Y por último, el sistema nervioso autonómico, es este que está acá, que son dos cadenas. Yo en la próxima le voy a buscar dos imágenes, son dos cadenas que corren, como si fuese esta la médula, corren acá, las cadenas simpática y parasimpática con sus ganglios simpático y parasimpático que tienen esa función. Acelerar, uno acelera y otro frena. Es la forma de trabajar del sistema nervioso autónomo. Bien, hasta ahí son las preguntas que hemos armado de esta parte. Esto que yo mañana les voy a cambiar, la que tienen ustedes en el contenido por esta, y le voy a agregar la segunda parte, que también fue modificada porque vamos viendo en el transcurso de lo que vamos hablando que les conviene más a ustedes, porque hay muchas cosas que les van a ser útiles en segundo, entonces nos vamos a apurar primero para que después lleguen en segundo donde se la han visto o no les sirvan en este momento, porque no van a entender para qué se la estamos hablando, ¿sí? Bueno, esta fue esta primera parte. La segunda la voy a levantar mañana y posiblemente, si hay dos opciones, adelantar, si ustedes gustan, una, adelantarnos, encontrarnos el jueves que viene y después